Las mismas características, motor de corriente continua, 60 volt, 4.5 kVA y de 0 a 2000 RPM. No tengo una foto, digamos, amplia, voy a ver si puedo conseguirla. Sí. Para más o menos tengo una idea de cómo es. Bueno, el accionamiento puede ser automático, lo cual la opción de del viento, del anemómetro. Ya se perdió todo. Dejarla fuera. Pausa. El sistema de orientación. Lo dije antes, esto lo que permite es orientar la góndola. No se me dice. Bueno. Cállense. Orientar a la góndola. Porque claro, el viento es aleatorio, tiene siempre la misma dirección y yo necesito que el viento me dé al aerogenerador, ¿sí? Atraviese de forma particular el área de barrido. Entonces el yaw control o este sistema de orientación permite posicionar a la góndola en la dirección predominante del viento, ¿sí? Lo que yo genero es que siempre esté generando la potencia máxima, porque yo dependo del viento para poder generar. ¿Sí? Entonces, con este sistema de orientación y con el sistema pitch control o de orientación del ASPA, voy a obtener así el mejor rendimiento. Sí. Bueno, no tengo foto de esto, pero son 6 motores, ¿sí? 3 de un lado y 3 del otro de la góndola. Este permite moverse 360 grados. Acá tengo foto. Este es otro corte. Acá pueden observar los 3 motores, ¿sí? De este lado. Los otros están del otro lado, ¿sí? Abajo de esto está la rueda dentada, que es del mismo diámetro que la torre, ¿sí? Está apoyada sobre unos perfiles que le pueden desviar a la rueda. ¿Qué diámetro? Este diámetro no tengo bien, eso lo voy a averiguar. No tengo el diámetro. La base son 10 metros de diámetro. 10 metros de diámetro y va disminuyendo a medida que llega la torre. 10 metros la base. La base. Acá serán 10 metros capaz de diámetro. Bueno. El sistema de medición. Lo que es anemómetro y veleta ya quedó obsoleto, ¿sí? El anemómetro que creo que la mayoría conoce es el que tiene unas cucharas. Esa cuchara es convexa y cuando le pega el viento a esta cuchara permite girar el anemómetro y así yo obtengo la velocidad en la que tiene el viento. Y la veleta me permite a mí ver la dirección del viento. Ese sistema ya quedó obsoleto ya que tenía mucho mantenimiento, se trababan los engranajes, tenía un costo de mantenimiento bastante alto, más cuando había temperaturas bajas, ¿sí? Esto se trababa, se enfriaba, más mantenimiento, más parada de la máquina, más pérdidas que tenía el parque eólico, ¿sí? Entonces ahora lo que se empezó a usar son anemómetros ultrasónicos, ¿sí? Son fijos, no se mueve nada. Simona. Lo único que hay que hacer es posicionar un brazo del anemómetro, hay que posicionar el norte, eso lo el fabricante. ¿Cómo trabaja? Bueno, Tubo de pitoto. ¿eh? Tubo de pitoto. No, esto es ultrasónico. Pero para generar Esto lo que hace es manda un pulso ultrasónico de un brazo a otro, ¿sí? Acuérdense que esto está posicionado en el norte. Este pulso viaja a una determinada velocidad, la cual ya está determinada por el fabricante. Ese mismo pulso tiene que volver. Ahora, todos saben que el sonido viaja obviamente a través del aire y si hay viento es una fuerza que favorece definiendo la dirección. Si yo tengo un viento que viene de norte a sur, este pulso va a viajar más rápido y va a volver más lento, ¿sí? Esa diferencia lo capta este anemómetro y da el valor de la velocidad del viento. No solo puedo obtener la velocidad, sino que puedo obtener la dirección, ¿sí? Ya que la velocidad es una
no, para allá. Venga, eso es. Para compu, sí. La velocidad es vectorial, ¿sí? Tiene dirección, sentido y módulo, ¿sí? Entonces lo que lograron es con estos 4 brazos poder determinar la dirección en los 360 grados, ¿sí? Lo descompone vectorialmente este anemómetro y le indica al operador o también al sistema de control dónde es la velocidad predominante. Obtiene también la temperatura virtual acústica. Se preguntarán por qué es virtual. Bueno, porque no es la temperatura que se obtiene de un termómetro común, ¿sí? La del termómetro, por ejemplo, de mercurio, ¿sí? Esta es virtual, ya que es una composición, ¿sí? Lo que hace el sistema electrónico es el viento, la parte vectorial la separa de la escalar, ¿sí? Ya que la temperatura es una componente escalar, ¿sí? Y eso lo obtiene y le brinda al operador la temperatura que tenemos en la góndola, ¿sí? No es una información completamente necesaria, pero nos sirve si hay baja temperatura, hay que poner el sistema de hielo en funcionamiento. ¿Eso es manual? ¿O... Esto no. Se instala en la góndola, está a 140 metros, ¿sí? Queda fijo y es el que brinda la información constantemente. Cada 2 segundos está dando información, ¿sí? Al operador, al sistema de control. La desventaja es que, bueno, obviamente siempre hay pro y contra. Este consume mucha energía. Lo que desarrollaron es un sistema de calefacción, ya que como el anemómetro antiguo se trababa por el frío, desarrollaron este anemómetro con resistencias, ¿sí? Para poder derretir el hielo, tanto en la base como en cada brazo. Consume 1 kilowatt de potencia, ¿sí? Todas estas son obviamente desventajas, pero en el momento uno tiene que empezar el mantenimiento que me lleva un anemómetro tradicional. Bueno, algunas características: tiene un rango de medición de velocidad de 0 a 90 metros por segundo. Para vientos de menor a 5 metros por segundo tiene una precisión de más o menos 0,1 metros por segundo, sí, bastante preciso. Para vientos mayores de 5 metros por segundo tiene un porcentaje de 1.5 de error de la medición total, ¿sí? Un rango de medición, como les dije, de 0 a 359 grados, ¿sí? Cubre todo la rosa de los vientos. Y un rango de temperatura puede trabajar de menos 55 grados a 70 grados centígrados, ¿sí? Soporta condiciones completamente severas. Bien, torre y fundación. Para soportar esta bestia, Enercon decidió prefabricar la torre, ¿sí? Antiguamente la torre se hacía en el lugar con los sistemas reticulados, como las torres de transmisión. Se hacía antes también de este tipo. Vieron que se oxidaba mucho, tenía muchas pérdidas de mantenimiento. Entonces decidieron implementar, prefabricar en hormigón la torre, ¿sí? Y trasladarla posterior un momento antes de que se esté, obviamente cuando esté el proceso de finalización del parque eólico. Acá pueden ver más o menos cómo se fabrica la torre, ¿sí? Esta es en la planta. No se ve muy bien, pero hay tubos. Antes de hormigonar hay tubos, ¿sí? Estos tubos, a posterior de la colocación, son atravesados por tensores, ¿sí? Que va desde la base hasta la góndola, ¿sí? Por eso es un sistema de pretensado, post-tensado, perdón. Cada segmento se va apoyando, se va encastrando de una sola manera. Por último, se pasa un acero de punta a punta y se pasa, ¿sí? Obviamente no es un acero, son varios, ¿sí? Aproximadamente 32 cables de acero. Bien, la ventaja: montaje rápido y seguro, ¿sí? Es como un mecano que se va instalando. Mayor resistencia a condiciones climáticas, ya que es un hormigón. Menor mantenimiento. Mayor rigidez en la torre y un fácil traslado, ¿sí?
Si es muy grande el segmento, por lo general el de la base es el más grande, se puede partir a la mitad y se lleva en 2 secciones. Acá tienen los segmentos ya instalados para el posicionamiento, ¿no? Ahí se va armando, se va encastrando uno tras otro. Y algunas características para una torre de 138 metros, ¿sí? Son 22 segmentos de este tipo, un peso total de 1500 toneladas de la torre postensada, como les dije, con cables de acero y un mayor diámetro desde la base hasta la altura de la bomba. La fundación, bueno, es el nexo entre la torre y la superficie. Tiene que soportar todas las cargas estáticas y dinámicas ejercidas por el viento, ¿sí? Enercon decidió una fundación circular, ¿sí? Ya que la fundación circular lo que permite era mantener en toda la dirección la misma magnitud, ¿sí? La misma magnitud de lo que es esfuerzos electrodinámicos. Electrodinámicos no, como es la costumbre. Esfuerzos dinámicos y estáticos de lo que provoca la torre. ¿Sí? Acá lo pueden ver. Es 10 metros de diámetro en la base. Es hormigón armado. Todo arma de acero. ¿Sí? Una de las ventajas también es que parte del volumen de tierra removida se vuelve a insertar, y eso lo que provoca es un ahorro de material, porque esta tierra tiene un peso, está apisonada, y lo que logramos así es ahorrar todo lo que es acero, cemento, ya que trabaja también en el movimiento. Esa es la base. Esa es la base, sí. Lo único que sobresale es esto que está acá. Eso Sí. se apura la tierra. Todo esto está enterrado, sí. Sí. Esto, vamos a hacer otra foto. Bueno, ahora pongo la foto. Está todo cementado, ¿sí? Es como un... Sí, con la base de una como la columna. zapata. Una zapata. Pero tiene esta forma para lograr mejor transmisión en los efectos estáticos y dinámicos. ¿Y a qué profundidad se colocan? Esto está a 3 metros más o menos de profundidad. Ventaja de la fundación, bueno, como le dije, iguales esfuerzos, independiente de la dirección del viento, va a tener, se transmite la misma fuerza en todos los sentidos con esta fundación. Reducción significativa de la cantidad de concreto y acero, ya que todo este volumen que está faltando en toda la superficie es tapado con tierra apisonada, y eso es lo que permite ahorrarnos a nosotros un material, menos superficie de trabajo. Y bueno, pensé que hay una foto más ahora, tengo que poner una foto más ahí para cuando queda finalizada la fundación, pero bueno, esto es cemento, no se ve mucho. Bueno, ahora sí, la conexión al SAI, ¿sí? De nuestro aerogenerador. No les voy a explicar cómo nos conectamos al SADI, porque eso es otro tópico. Voy a explicarles cómo trabaja el aerogenerador frente a variaciones de frecuencia, variaciones de tensión, descargas atmosféricas, etc. ¿Sí? Esa es la parte que opté de desarrollar yo. Bien, tenemos el aerogenerador, el rotor, ¿sí? El cual entrega a velocidad variable, el rectificador, el control de excitación y el bus de continua. Como les dije antes, todo esto está en la góndola. El bus de continua no es ni más ni menos, son cables que transmiten potencia en continua. Muchos cables son 8 betas por fase, ¿sí? Ya que tengo que transmitir 2 megawatts en corriente continua. Esto va hasta un convertidor o un inversor que transforma la corriente continua en alterna, el cual está en la base de la torre, ¿sí? Para un ahorro de espacio y para no tener tanto peso en la góndola, ya que todos estos equipos también tienen su peso. Filtros de armónico para generar una tensión sinusoidal de frecuencia Hz, de frecuencia 50 Hz. Y bueno, por último el transformador de 690 voltios a 13.200 voltios. ¿Sí? Él también está en la base. Sí, ahora vemos con la foto, está todo en la base, para un ahorro de tanto de material en la góndola, para eliminar, y como
un ahorro porque muchos ponen una caseta al lado del aerogenerador, donde está todo metido adentro, pero muchos de los que estaban ahí, los que estaban en la ciudad cercana, les molestaba, generaba un impacto ambiental. Entonces decidieron montar todo lo que es adentro del aerogenerador para generar una mayor estática, una estética mayor. Bien, la UPS y el chopper, estos dos elementos son esenciales para la variación de lo que es la frecuencia y los huecos de tensión. Ahora lo voy a explicar un poquito más adelante. Y tenemos un sistema de control que monitorea constantemente todos los elementos, ¿sí? Y le brinda al operador las mediciones que está tomando, ¿sí? El operador puede decidir por sí solo o puede decidir por sí solo el sistema de control con las consignas que uno le impone. Y tenemos frecuencia variable por un lado, tenemos cualquier cosa, por decirlo de un modo, ya que tenemos una velocidad de viento aleatoria, y por el otro tenemos frecuencia constante a 50 Hz, ¿sí? 13.200 voltios, que eso es lo que a nosotros nos interesa. El flujo de potencia son 2 megawatts desde el generador hasta la salida del trafo, que es atravesado por todos los elementos. Bien, esto es la base, ¿sí? La torre. Como le dije, Enercon desarrolló este sistema para una mayor estética. Tenemos los convertidores y la distribución en baja tensión, ¿sí? 690 voltios, son todas betas que sale del convertidor hacia el transformador. El transformador se encuentra en el sótano, ¿sí? La única forma de ingresar es por ese ascensor, que caben solamente 2 personas, siempre 2 personas por seguridad, uno que asista a la otra en caso de accidente. Las celdas de media tensión y la UPS, que como dije antes es un elemento vital para el hueco de tensión, como voy a explicarles ahora. Bueno, Enercon cuenta con un control de ráfaga, ¿sí? Obviamente el viento tiene velocidad variable. Una velocidad de viento que supera los 25 metros por segundo es una velocidad dañina para el aerogenerador, ya que puede flexionar mucho las aspas y, bueno, obviamente las quiebra con las consecuentes pérdidas, ¿sí? Entonces lo que hizo Enercon fue mantener un control de ráfagas. Antiguamente, esto es un gráfico de la potencia en función de la velocidad del viento, ¿sí? Cuando la velocidad del viento llegaba a 25 metros por segundo, el sistema de control automáticamente desconectaba a la turbina, ¿sí? La ponía en posición bandera, clavaba los frenos, no generó más por seguridad. Ahora, Si frenaba la hélice, sí, claro. la clave. Sí, pone en posición bandera, no se mueve, ya que el viento, así como ingresa, egresa, no hay ningún efecto, no hay ninguna sustentación, ningún arrastre, así que queda clavada. Pero no está clavada, no vibra ahí arriba con el viento. No, porque está en una posición tal que... Está en bandera, como los aviones. Claro, no hay ninguna resistencia del aspa. El viento entra y sale. Igualmente, el sistema de góndola está activo de la orientación, ¿sí? Siempre se va a mover en... De acuerdo de la vida. Sí, porque esto también es por seguridad. Bueno, lo que desarrollaron es que la turbina se apague a una velocidad de viento mayor a 34 metros por segundo, ¿sí? Antes era 25, lo lograron aumentar a 34 metros por segundo durante 10 minutos. Y obviamente más de eso no puedo trabajar más por la fatiga que tienen estas aspas. Entonces tenemos 3 modos de operación. Tenemos el stand-by, en la cual el viento no logra mover el aspa porque es poco, son 3 metros por segundo. La operación normal, de entre 3 metros por segundo y 25 metros por segundo. Ahí mi aerogenerador empieza a aumentar la potencia hasta llegar a nominal, ¿sí? Por más que el viento supere los 25 metros por segundo, la potencia va a ser 2 megawatts. Está ahí clavada. Y tenemos el control de ráfagas, ¿sí? Antes recuerdan que si superaba los 25 metros por segundo, el sistema de control daba la orden de parar el aspa y dejaba de entregar potencia. Ahora con el control de ráfagas yo puedo seguir entregando potencia, ¿sí? Ya que el sistema ralentiza la turbina, la pone en una posición
de tal forma que la velocidad de giro sea mínima, ¿sí? Pero al girar voy a generar energía, obviamente, y todo eso no se desperdicia. Lo puedo ingresar al sistema. No hay desconexión de la red y hay una recuperación instantánea, ¿sí?, de la potencia activa. Esto es, por ejemplo, yo estoy trabajando con una velocidad de viento menor a 25 metros por segundo, estoy entregando potencia nominal. Si el viento aumenta, entra el control de ráfaga de Enercon en acción a una determinada velocidad superior a 25 metros por segundo, y si en caso de que la velocidad del viento después de 10 minutos logra disminuir, yo voy a estar entregando nuevamente 2 megawatts sin ningún tipo de coste, ¿sí? No suspendo nada. Ahora, ¿qué es la operación normal? Es producir la máxima potencia activa, ¿sí?, de acuerdo con la velocidad del viento. Si el aerogenerador es de 2 megawatts, tengo que entregar 2 megawatts. Si es 2.3 megawatts, tengo que entregar 2.3 megawatts. Y producir la potencia reactiva de acuerdo con las consignas suministradas, ¿sí? Bien, el STATECOM. Todo sistema de transporte tiene que tener un manejo de energía reactiva, ¿sí? Esto es por las líneas, por los transformadores, todo lo que requiera campo magnético me verá obligado a suministrar energía reactiva. Una de las características que tenemos con estos aerogeneradores, ya gracias a la electrónica de potencia, es suministrar, ¿sí?, al sistema energía reactiva. Yo puedo suministrar energía reactiva desde 0 a 100% de la potencia nominal, ¿sí? Yo puedo generar solamente energía reactiva o puedo generar una parte de energía reactiva, dependiendo de la potencia que estoy manejando. Si bien son 40 megawatts en total, son 40 megawatts de energía reactiva que puedo entregar. No es mucho frente a todo el SADI, pero frente a algún hueco de tensión, frente a alguna falla en el sistema, puedo generar un aporte significativo, ¿sí? Bueno, entonces puedo capacidad total de potencia reactiva entre 0 y 100%. Suministro de potencia reactiva independiente de la velocidad del viento, ¿sí?, ya que, como le dije antes, la UPS y el chopper son los elementos fundamentales para entregar al sistema energía reactiva, porque parte de la energía que yo genero la almaceno en las baterías y la tengo ahí por casos de emergencia. Solamente de emergencia tengo UPS ahí disponibles que, frente a una variación brusca, o sea, del orden de los 100 milisegundos, yo puedo entregar potencia al sistema. Bueno, el soporte a la estabilidad del sistema como un compensador común, sí, como un compensador estático común, sin la necesidad de un dispositivo externo, sin la necesidad de banco de capacitores, de compensadores sincrónicos, no necesito nada, solamente tengo mi aerogenerador con su electrónica potencia instalada, no necesito más nada. Bueno, y obviamente la energía reactiva puede ser paga, ¿sí?, en algunos mercados. Eso es un beneficio para el dueño del parque, obviamente, que va a ganar más dinero al suministrar este tipo de energía. Perdón, ¿este parque eólico es privado o forma parte del gobierno? No, no sé eso. Ah, bueno, imagínatelo vos, no sé. No, Se puede privatizar, no sé. Depende de quién tenga la taraja. Claro, por eso es una inversión que puede hacer una persona. De hecho, en Necochea hay un parque eólico de las mismas características. A posterior de nuestro proyecto lanzaron en Necochea. Te robaron el proyecto. Sí, nos robaron el proyecto. Es la misma característica. Así que es viable el proyecto. Se puede realizar. Es rentable, por lo menos, en el mercado. Pero bueno, falta en inversión. Qué lástima. 4 minutos de tele. Bien. Avisarme que Bueno. nosotros. Ya más o menos terminando, queda la detección, ¿sí?, ante una determinada falla en el sistema, una corriente de cortocircuito. Esto lo que va a provocar es una disminución de tensión, del valor de la tensión, ¿sí? El aerogenerador tiene que ser capaz de mantenerse operando durante la falla de la red, ¿sí? Yo, cada vez que se restablezca la falla, menor a 4 segundos, el aerogenerador
automáticamente vuelve a entregar la potencia nominal, ¿sí? Fíjense, acá incide la falla, pasan 3 segundos y medio que se restablece el sistema y ya el aerogenerador sigue entregando en forma normal. ¿Sí? Esto tiene una capacidad de funcionamiento de la falla de 0 hasta 0 voltios hasta 5 segundos. Como dije recién, por evento, la potencia activa que no se disipa durante ese intervalo es disipada en los chocas. ¿Sí? Por eso decía un elemento fundamental. Capacidad de soportar falla simétrica o asimétrica y suministro de potencia activa inmediatamente después de la línea de llegada. Eso es reactivo. ¿Sí? Eso me equivoqué, era reactivo. Bueno, y esto también, la inserción de energía reactiva ayuda a recuperar la tensión de la red durante cada falla. ¿Sí? Respuesta frente a variación de la frecuencia. ¿Sí? Como hace poquito tuvimos un apagón, esto fue debido a la variación de la frecuencia por una falla, ¿sí? Que no se pudo sostener. Este aerogenerador, si la frecuencia del sistema cae por debajo de cierto valor, ¿sí? Por ejemplo 49.5 Hz, el aerogenerador suministra más potencia, ¿sí? O el parque en sí, ¿sí? Es todo uno, suministra más potencia para poder soportar la pérdida de generación de otras centrales. ¿Sí? Acuérdense que esto es una balanza entre la carga y la generación. Caso contrario, si la frecuencia aumenta, ¿sí? Como ven acá, arriba de 50.3 Hz, el parque eólico comienza a bajar su potencia, ya que obviamente un aumento de frecuencia significa en el SADI pérdida de carga. ¿Sí? Si tengo pérdida de carga, tengo que bajar sí o sí la generación para mantener equilibrada la balanza. Bueno, y por último el sistema SCADA, ¿sí? Que era lo que me preguntaba recién. El parque eólico cuenta con un SCADA que lo brinda Enercon. ¿Sí? El SCADA está conectado con cada aerogenerador, con cada parte del sistema de control y de medición, el mástil anemométrico, mediciones del punto de conexión entre el parque y el SADI, y tenemos el Process Data Interface, el PDI, que es el intercambio de datos con distintas centrales y con la CAMESA, que es el órgano que maneja, ¿sí? Todo lo que es la generación y el transporte. A su vez tenemos, o Enercon brinda, el FCU, que es el Farm Control Unit, que es otro sistema paralelo al SCADA, ¿sí? Que opera más rápido que el SCADA. ¿Sí? El SCADA es un sistema de adquisición de datos que se lo manda al operador, ¿sí? Esto le brinda información al operador bastante importante, y también trabaja en paralelo con este FSU. ¿Sí? ¿Estás hablando del operador que está en CAMESA? Ahí ya está. Muchas gracias.